¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 6 de Noticias, segunda edición. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? Buenas noches, bien? Muy bien, con mucha información, muchos decretos, muchos papeles en la noche de hoy. Decretazos que complican varias actividades y que generaron muchísima polémica. Arrancamos con los temas del día. Bueno, nuevo jefe policial, Luis Bruschi, es el propuesto por el gobierno de la provincia, pero con un nuevo mecanismo que está generando enseguida alguna zozobra entre los legisladores. La Comisión Bicameral de Acuerdos, diputados y senadores no entienden mucho cómo va a funcionar esto, porque se le piden que lo observen, pero no es un pliego como el de un juez y un fiscal. Bueno, vamos a estar contándoles qué es lo que va a pasar con este nombramiento. Rafael Grau dejó de ser el jefe de policía de provincia. Menos plata, menos dinero, en realidad son 30 millones menos para el desagüe Larrea. Y en el programa le vamos a estar contando por qué. ¿Qué pasó con las partidas que estaban destinadas? Otro decreto polémico. Bueno, si a usted le molesta mucho los corralitos, tiene reclamos que Agua Santafesino no está atendiendo por caños rotos, sepa que los trabajadores están con quite de colaboración. Trabajan a reglamento, la paritaria salarial no está cerrada, por eso seguramente cualquier reclamo que le habían puesto un plazo se va a demorar porque no van a atender, solamente van a recibir las urgencias. Y la reforma, ustedes acordarán la reforma tributaria en Rincón que generó muchísimas polémicas, incluso la interrupción de la sesión del discurso del intendente en la primera sesión del Consejo. Bueno, se reunieron esta mañana los ediles y hubo algunos cambios en la cuestión impositiva, sobre todo en la tasa y en la cuestión del cementerio. Le vamos a contar cuánto va a haber que pagar a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ordenanza. Bueno, y le decíamos, hay nuevo jefe de policía. Rafael Grau dejó de presidir esta fuerza, presentó su renuncia y a raíz de esto el gobierno determinó autolimitarse para la designación, si bien ya hay un nombre propuesto. José Luis Amaya, que es el subjefe de policía de provincia, va a estar en forma interina por los próximos, por lo menos 2 semanas, hasta que Luis Bruschi reciba un acuerdo legislativo, una observación positiva, porque el que va a terminar de firmar el último decreto, la designación, va a ser el propio gobernador. Pero vamos a ver lo que decían esta mañana en conferencia de prensa, tanto el ministro de Seguridad como el ministro de Gobierno. Menos de 24 horas después del mega operativo de seguridad desarrollado en la ciudad y en el que el propio ministro se mostró satisfecho por los resultados, el gobierno decidió reemplazar al jefe de policía de la provincia. Teníamos y tenemos expectativas muy altas de la policía de la provincia de Santa Fe y sentimos que tenemos una mejor policía y que estamos dando pasos adelante. Por supuesto que el análisis de la conducción del comisario Grau es altamente positivo para el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero siempre uno en este tipo de instituciones, los cambios son naturales y de la mano de los cambios vienen importantes objetivos que uno le pone y que le pide a la fuerza de seguridad. Nosotros necesitamos, como lo dijimos en reiteradas oportunidades, una policía proactiva, una policía que esté en el territorio, una policía que tenga menos burocracia administrativa y que pueda estar mucho, pero mucho más en la calle. Luis Bruschi es el hombre señalado para reemplazar a Rafael Grau, pero para cubrir el cargo deberá tener el visto bueno de la legislatura. El mecanismo propiciado por el decreto es el envío a la legislatura, a la Comisión de Acuerdos, del nombre del propuesto para jefe de policía, para que en un plazo de 10 días corridos en esa comisión se puedan formular las observaciones que puedan existir o que puedan considerarse al nombre propuesto. Cumplido ese término, si no hay observaciones o si las observaciones por el Poder Ejecutivo son consideradas como no importantes o no relevantes, se procede a la designación del jefe o bien se procede al reemplazo del nombre. Mientras la Comisión de Acuerdo analiza los antecedentes de Bruschi, el actual subjefe José Luis Amaya estará al frente de la fuerza. Luego su nombre también será analizado por diputados y senadores.
vamos a contar detalles de este decreto que tiene 2 puntos y en esos 2 puntos hay muchísima polémica. Pero antes queremos compartir con ustedes quién es Luis Bruschi, quién es el propuesto por el gobierno para ocupar la jefatura de policía de la provincia. Luis Omar Bruschi, bueno, algunos de los antecedentes que fueron remitidos en el mensaje 4456 que ingresó pasada al mediodía de hoy a la legislatura y que ahora la Comisión de Acuerdo deberá observar, analizar, ver sus antecedentes. Bueno, nació en la ciudad de Santa Fe, pero de hace más de 30 años que vive en la ciudad de Rosario. Es técnico superior en seguridad pública y licenciado en gestión educativa. Se inició en la fuerza de la fuerza policial en la localidad de Casilda y también estuvo en la Escuela Provincial de Policía. También como antecedente se desempeñó en las unidades regionales de Iriondo, de San Martín, del departamento San Lorenzo en la capital y en Rosario, y es director de la Policía de Investigaciones en el departamento Rosario. Como le decíamos, estos son algunos de los antecedentes, obviamente mucho más con más desarrollo en lo que es este mensaje, el número 4456, que habla específicamente del decreto 507, que es el que firmó el gobernador y Maximiliano Puyaro también el 28 de marzo, hace algunos días. El lunes. Considerando, claro, la virtud, la potestad que tiene el gobierno de designar a funcionarios, entre ellos obviamente al jefe de policía de provincia, lo que consideran ahora es que debería tener algún tipo de acuerdo legislativo. Y para el gobierno, a partir de este decreto, según fue presentado, como escuchábamos en las notas recién, se autolimitan, que es bastante relativo esta limitación a la hora de determinar quién es el nuevo jefe policial. En 2 simples artículos lo que dicen es que se envían los antecedentes del jefe y subjefe de la policía, que la comisión tiene 10 días para analizarlo y luego se eleva alguna especie de dictamen de esta propuesta. Pueden ser observaciones positivas o negativas y a partir de esto se pondrá en una balanza y será el gobernador quien termine ratificando o, si hay muchas observaciones negativas, cambiando el nombre, dando marcha atrás con esta designación, algo que en principio parece raro. Decíamos, hay zonas grises, estas autolimitaciones no están contempladas en forma de una ley dentro de la legislatura todavía, más allá del decreto que tiene un peso dentro de la legislación. Sí, en el reglamento de la Comisión Bicameral de Acuerdos no figura que analicen este tipo de designaciones, si el de fiscales, si el de jueces, si el del miembro del Tribunal de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo, de diferentes organismos de la provincia. Por eso los legisladores estaban como medio confundidos, decir, bueno, la voluntad quizás es buena, la idea del gobernador de llevar este nombre y que se analice o que se expresen algunas opiniones, pero no entendían hasta dónde llegaba la opinión y hasta dónde llegaba este dictamen de la Comisión de Acuerdos. Tan perdidos estaban que demoró en ingresar este mensaje que fue, como dijo Leo, remitido al mediodía, demoró hasta pasadas unas horas nada más el ingreso a la Cámara de Senadores, que va a ser, digamos, la Cámara de origen de este mensaje, que va a ser tratado netamente en comisión. No va a haber asamblea legislativa. No va a haber entrevista con el designado, como suele ocurrir, reiteramos, con fiscales y jueces. Hablábamos con uno de los integrantes de esta comisión, que es el diputado Leandro Busato. Esto decía. Me parece que es una situación que plantea un limbo jurídico y un limbo político. La primera situación que uno tiene que atender es la situación política. Hay una facultad indelegable y de alguna manera insustituible en el jefe máximo de la administración pública provincial, que es el gobernador, en el nombramiento del jefe de policía. En eso yo creo que la legislatura no tiene absolutamente nada que hacer. La legislatura no es responsable políticamente ni corresponsable políticamente de la designación del jefe de policía. En segundo lugar, y lo que más nos preocupa es que yo comparto las intenciones de que haya un criterio participativo a la hora de la designación de los jefes de policía, pero la instancia de la Comisión de Acuerdo no está ni constitucional ni reglamentariamente habilitada para recibir los antecedentes de un jefe de policía, participar en un proceso de oposición durante 10 días corrido, emitir un dictamen que además no es vinculante y de alguna manera entiendo que no tiene ningún tipo de sentido más que un acto de buenas intenciones, en el cual la Comisión de Acuerdos me parece que no tiene una función específica, así que en la próxima reunión de la Comisión de Acuerdos vamos a tener que evaluar esta situación si realmente tenemos facultades y competencias para intervenir en una situación como esta. ¿Qué cree que busca el gobierno con esto? Yo creo que el gobierno tiene 3 o 4 intenciones. Si lo miro con los ojos de las buenas intenciones, creo que tiene idea de hacer un proceso más participativo a la hora de designar los jefes de policía. Si lo miro con intenciones políticas, creo que tiene intención de hacernos corresponsables de la designación de un jefe de policía.
y creo que en ese sentido se equivoca porque además, si pasa un jefe de policía por la legislatura y no pasa un ministro, me parece que estamos hablando de invertir la jerarquía y eso no está bien, ¿no? Me parece que el ministro de Seguridad, que es un cargo que nosotros no intervenimos para la designación, tendría que tener más respaldo político del propio gobernador que el jefe de policía. Si realmente hay que cambiar la forma y democratizar la selección del jefe de policía, me parece que habría que avanzar un mecanismo un poco más sofisticado y de mayor calidad institucional. Yo puedo compartir las intenciones del gobernador, lo que entiendo es que es dudoso el acto administrativo de un decreto autolimitativo en este sentido y otorgarle por decreto facultades a una comisión que además es parte de otro poder. Porque digo, se está ordenando por decreto, la intromisión del Ejecutivo, de alguna manera, en otro poder que es el Legislativo, dándole una competencia que ni reglamentaria ni constitucionalmente a priori tiene. Bueno, este es uno de los decretos polémicos. El otro involucra a una obra hídrica que es importantísima para la ciudad de Santa Fe, porque cada vez que llueve los inconvenientes son muchos, y sobre la cual se puso mucha expectativa cuando hace algunos meses nada más se inició el trabajo. Estamos hablando de Larrea. El desagüe de Larrea, efectivamente, recordemos el 18 de enero. Lo recorrieron el gobernador Lifchi y el intendente Corral junto a funcionarios allí en el oeste de la ciudad. La novedad fue que también el 28 de marzo el decreto 505 que vemos en pantalla, el que tenemos aquí en nuestras manos, lo firmó el gobernador, lo firmó el ministro Garibay y también lo firmó el ministro Saglione. ¿Qué es lo que establece? En principio dice, bueno, que control de crecida del sistema hídrico, Arroyo Ludueña, Liberador número 3, Conducto Sorrento, que es de la ciudad de Rosario. Es una obra hídrica del subprovincial. De la cual había un presupuesto original que se fue cambiando, claro, se volvió a cambiar. Se adjudicó en noviembre de 2011, pero ahora se reactualizó porque, bueno, los costos no cerraban, necesitaban unos 30 millones de pesos más. Es decir, había adjudicado por 88, se había elevado unos 122 millones y el hecho que se adjudicó. En lo que vemos ahí en pantalla es la planilla de modificación presupuestaria del ejercicio 2016, donde obviamente en letra muy chica, muy confuso para el televidente común y hasta para nosotros también, pero ¿qué es lo que dice esta planilla reglamentaria, modificatoria, mejor dicho, del presupuesto? Es que estos 29.858.368,42 centavos. Sí. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Bueno, salen de la obra de Larrea. De los 3 lotes que, recordemos, se licitaron en una ingeniería, bueno, bastante certera, se le saca 15 millones al lote número 1, sí, 10 millones al lote número 2 y los 4.858.368,42 centavos al lote número 3. En total, cerca de 30 millones de pesos fueron extraídos de esta obra, presupuesto inicial en los 197, 200 millones de pesos, y trasladados a la obra del Ludueña. Sí, en principio es una costumbre, entre comillas, digamos, la reasignación de las partidas. Es una potestad que tiene inclusive el Ejecutivo. Ha ocurrido con otras obras como el Instituto número 12, siempre, por ejemplo acá, y en otras obras también que a lo mejor son de otras localidades y por necesidad que se termine esta obra, que reiteramos se inició en el 2011, sí, la del Ludueña, bueno, se necesita esta obra y aquí está en una etapa inicial. El tema es el siguiente. Estas partidas que le sacan obviamente va a impactar en el ritmo de obra. Uno entiende que sí. Y si impacta en el ritmo de obra, va a pasar lo mismo. Claro. Este presupuesto que le habían destinado para la primera etapa va a terminar no siendo el que se termine cuando la obra finalice. Por el momento no hay una respuesta oficial, intentamos por lo menos buscar alguna postura, sobre todo porque ya hay reacciones legislativas, sí, en el Consejo Municipal. Hoy los ediles del justicialismo han manifestado su preocupación por esta situación, porque esto puede generar algún tipo de, como decíamos, de demora, y además lo que significa, si se la recorrió, si se la prometió, se la anunció, se hizo toda la foto, la recorrida, el pasado 18 de enero, bueno, ahora se le sacan esta partida. Quizás en las próximas horas la respuesta sea, bueno, reconducimos otra partida de otro lado y seguramente eso va a pasar, van a decir, bueno, están los fondos necesarios como para arrancar estos primeros meses, seguramente en los próximos años o en la próxima etapa este dinero va a aparecer de algún otro lado, pero esto genera obviamente preocupación y hablábamos con una de las ediles quien decía esto.
Que el decreto es del 28 de marzo de este año, el gobernador ha firmado una modificación presupuestaria, nosotros la verdad que lo tomamos muy críticos con este tema. Ustedes recordarán que el 18 de enero tanto el intendente como el gobernador recorrieron una obra que para los santafesinos va a implicar un resguardo, sobre todo cuando llueve en Santa Fe las dificultades son cada día más gravosas, y el desagüe de la Rea es un desagüe que comienza por Peñalosa, se desarrolla por el oeste, por la Rea hasta Camino Viejo Esperanza. Es una obra que en la primera etapa está planteada con 197 millones de pesos y supuestamente los anuncios nos dicen que para el 2007, a mediados de 2007, la obra estaría concluida. He de aquí que este decreto firmado por el gobernador desalienta muchísimo esta fecha porque le detrae a este presupuesto casi 30 millones de pesos. Nosotros lo vemos con preocupación, esto lo hace en función del control de crecidas del tema hídrico del arroyo Ludueña. Nosotros no decimos que no se haga lo de Rosario ni de las crecidas en Rosario, pero que no se saque de un tema hídrico por la vulnerabilidad hídrica que tiene Santa Fe, porque está dentro del acuerdo capital, porque los santafesinos nos hemos ilusionados con todos los anuncios que hay de los desagües y porque creemos que verdaderamente nos toman el pelo cuando lo incorporan en un acuerdo capital, le dan un presupuesto y ahora le sacan casi el 20% a la obra. Vamos a pedir concretamente, vamos a rechazar el decreto 505 del 2016 y a pedir recomponer al presupuesto que se había votado en la legislatura. Estos son facultades extraordinarias o superpoderes que tiene el gobernador, que modifica una partida y la pone en otra. No decimos que no es importante lo del arroyo Ludueña, decimos que no nos pueden sacar un monto de financiamiento que estaba previsto en 3 etapas, y esta es la primera, que tiene 127 millones, sacarle casi el 15-20%. ¿Entienden que esto le va a quitar ritmo, digamos, la obra? Que le va a quitar ritmo y que le quita perspectiva de finalización de esta etapa que se calculaba para mediados del 2017. Durante la tarde intentamos tener la postura oficial, hasta el momento no hay ninguna respuesta con respecto a por qué se reasignaron estas partidas y si va a venir dinero de otro lugar para poder terminar en tiempo y forma, la obra, la primera etapa del desagüe largo. También va a ser interesante escuchar la postura del intendente José Corral, que desde el año pasado, cuando se demoraba la adjudicación, hizo bastante fuerza, entre comillas, para que esto se adjudique y que comiencen los trabajos. Bueno, ¿cuál es el pensamiento? Pero este tema lo dejamos y ahora nos ocupamos de economía. José Bordón, ¿qué tal? Qué pregunta, ¿eh? No es fácil porque uno no es actor dentro de economía ni de la política argentina, pero sí un observador privilegiado muchas veces de esta situación. ¿Cómo termina el primer trimestre? Con un hecho auspicioso, sin lugar a dudas, este acuerdo para poder alcanzar también un acuerdo con los holdouts, cancelar parte de nuestra deuda, 12.000 millones de dólares, y lógicamente, ante la vista, la posibilidad de una situación totalmente diferente hasta la que hemos vivido hasta hoy, es decir, la expectativa por generar un nuevo escenario económico-financiero en el país y quizás un nuevo escenario en las relaciones internacionales. Si esto marcha, este acuerdo con los holdouts, posiblemente tengamos una reinserción en el plano internacional financiero y además la posibilidad de atraer capitales, que es lo que está necesitando la Argentina. Es difícil responder si terminamos bien o más o menos en lo que es la macroeconomía. Se imaginan lo que es la microeconomía, la del bolsillo suyo, ¿no? Esta está muy complicada, esta última. Estos recientes aumentos, la situación derivada de la actualización tarifaria, tanto en energía como se presume ahora en gas y demás, nos va a llevar a un comienzo del segundo trimestre realmente descompensado. Y esto es lo que el gobierno tiene que ver, más allá que sepamos interpretar que es necesaria una actualización. Pero claro, uno se puede preguntar, ¿era el momento oportuno para hacerlo? Se puede preguntar, ¿era evidente el shock que se iba a generar a partir de esta situación? Y uno tiene que decir, no era el momento adecuado y tampoco era el momento del shock. Pero claro, son situaciones que uno no las vive el que gobierna, y el que gobierna tiene las herramientas para poder impulsar estas medidas de acción. El otro tema es cómo nos vamos viendo, por ejemplo, en la producción.
Ustedes saben que la respuesta que le dio el gobierno hace horas al sector lácteo no satisfizo. Y si no satisface esa situación es porque lo que se puede dar no alcanza, y lo que se puede evaluar de aquí en adelante es que habrá también situaciones de riesgo para ese sector, como pasa con todas las economías regionales, pero particularmente con esta para nuestra provincia, que ha sido fundamental. El resto sigue por rogar que llueva espaciadamente y que el valor de la soja a nivel internacional tenga una respuesta más contundente que la de hoy. Eso nos va a permitir reingresar al mercado, lógicamente con los valores de hoy y a un dólar como el que tiene la Argentina, realmente, yo digo, para el productor, apasionante, sin lugar a dudas. El otro tema es lo interno, que hemos hecho en este primer trimestre del año. El déficit fiscal bajó apenas. La contención del gasto público que se prometió fue apenas. Y lógicamente, reservas se dilapidaron en algunos casos, se buscó mejorar la performance de los bancos y lógicamente el Central tiene una política monetaria todavía no explicitada. Este es el saldo negativo de esta función. Un primer trimestre del año que ha tenido concreciones, pero que los resultados hasta ahora no han terminado de ser lo positivo que el gobierno quería y que la población esperaba. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, José. Nos vamos a la primera pausa. Los invitamos a quedarse porque vamos a hablar de un día complicado para choferes de 3 líneas de colectivo que debieron enfrentar hechos delictivos. Vamos a hablar de lo que pasa con esta reforma tributaria en Rincón. Y lo de Aguas Santafesinas, saber que están con kit de colaboración los trabajadores de la empresa de servicios sanitarios. Nos vamos al corte con el micro de informaciones gremiales de UPCN. UPCN Conecta. Maratón 2016. Inscribite online. El 1 de mayo realizamos nuestra tradicional maratón del Día del Trabajador de UPCN. Este año con un novedoso circuito por las calles de la ciudad y desafíos de 15, 10 y 5 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros. Los afiliados y público en general pueden inscribirse vía online ingresando a la página web de UPCN www.upcnsfe.com.ar. Vamos, santafesinos, a entrenar para participar de esta actividad y celebrar juntos el Día del Trabajador. Los chicos tienen su espacio en UPCN. Contamos con actividades recreativas, lúdicas, deportivas y de capacitación destinadas exclusivamente para hijos de los empleados públicos. Escuela de fútbol infantil para niños de 4 a 12 años. Iniciación a la danza Petit Prince para niñas de 3 a 12 años. Karate y defensa personal para niñas y niños de 7 a 11 años. Danzas árabes y latinas para niñas y niños desde los 6 años. Clases de guitarra para niñas y niños desde los 8 años. Clases de inglés desde los 8 años. Escuela de ajedrez de 6 a 10 años. Todas son actividades gratuitas para afiliados y también están abiertas a la comunidad. El próximo lunes damos comienzo a la Escuela de Ajedrez para Niños. Con el impulso de seguir creciendo, la UPCN inaugura la Escuela de Ajedrez para niños desde los 6 a los 10 años sin conocimiento de este deporte o con conocimientos básicos. UPCN tiene el orgullo de tener a cargo de esta actividad al destacado profesor Oscar Morel. Comienza el ciclo de recitales de UPCN. Mañana viernes, a partir de las 21, vuelven los shows en vivo en la sede de UPCN, Rivadavia, esquina Tucumán. La apertura estará a cargo de Particulares Rocking Orquesta. La entrada es libre y gratuita. Seguir creciendo.
UPCN. Trabajamos por lo mismo que vos.